de los créditos, por supuesto, a nuestros colegas, y ya estamos listos para empezar con nuestro programa ¿Quién tiene la razón? Y les presento a nuestros invitados de esta noche. Está con nosotros el congresista Miguel Torres de Fuerza Popular, muchísimas gracias por acompañarme, y también el congresista Juan Cheput de Peruanos por el Cambio. Los dos comparten conmigo esta mesa para analizar, por ejemplo, el primer tema de debate. Una última encuesta sobre los personajes públicos que representan más poder en el Perú ubica a Keiko Fujimori en el primer lugar de la lista. Por debajo aparece el presidente de la República, Martín Vizcarra, quien obtuvo el segundo lugar. Sin embargo, en otra encuesta, la popularidad de Keiko Fujimori cayó a su máxima esta semana y la del presidente Vizcarra aumentó. ¿Qué hechos podrían haber determinado esta diferencia? Inédito, nunca lo habíamos tenido, que se considere más poderosa a ni siquiera un funcionario público, a un ministro, no, ni siquiera al presidente del Congreso, sino a la líder del partido de oposición. Y además la diferencia porcentual es enorme. 36% considera que Keiko es la más poderosa versus un 23% que considera que es Vizcarra. Ni siquiera se están peleando el primer puesto. Si a eso le sumamos el otro lado de la encuesta, y es cuál es la institución más poderosa en el Perú, el Congreso gana por lejos, por lejos. Así que han cambiado las cosas en este momento y en esta coyuntura. No podemos hablar de un régimen presidencialista porque quien tiene la sartén por el mango es el Congreso de la República. Ahí tenemos nuestro número de WhatsApp, 9556-95170, y yo invito a ustedes y a nuestros invitados a opinar, por supuesto, sobre este tema. Estaremos leyendo al aire y escuchando sus comentarios. A ver, empezamos por los que no ganan en la encuesta. Juan Cheput. Por los que no resultan los más poderosos. Interpretaciones. Bueno, en primer lugar, eso no es igual a la encuesta del poder en el Perú, la que hace Semana Económica. Así es. O la que es históricamente sondeo, hace, ¿no? Así es. En este caso, la N, la forma como se determina, es completamente abierta a todos los ciudadanos, y obviamente esto refleja la percepción que tienen los ciudadanos en relación a la forma como se maneja la estructura del poder en el país. Solo para hacer una precisión, la encuesta del poder que hace siempre la revista Semana Económica, que además es tradicional, entonces se pueden ir comparando los resultados, solo trabaja con líderes de opinión y líderes de determinados y define muy bien, ¿no? Y define muy bien lo que es el poder, ¿no? La capacidad de influir en el cambio del rumbo de los acontecimientos. Por lo tanto, puede ser un líder de opinión, puede ser un líder empresarial, ¿no? Cultural, que con su acción, ¿no? cambia el rumbo de los acontecimientos. En este caso no. En este caso se hace una encuesta a todos los ciudadanos, y como consecuencia de lo que hemos visto en los últimos meses, en los cuales una bancada hegemónica en el poder legislativo, la de Fuerza Popular, ha llegado a llevar a la renuncia al presidente Pedro Pablo Kuczynski, pues obviamente la percepción que hay en la opinión pública es de que hay mayor poder, en ese caso, en la lideresa Keiko Fujimori. Eso, a su vez, tiene dos connotaciones, una positiva y una negativa. La positiva es que, por primera vez en los últimos años, se entroniza el poder ejecutivo por debajo, mejor dicho, se le ve mucho más débil. Se desentroniza. Se entroniza en todo caso el poder legislativo, ¿no? Como el más fuerte en relación al poder ejecutivo, y por otro lado, desde mi punto de vista, constituye una especie de presente griego para Keiko Fujimori, por la sencilla razón que cualquier cosa que acontezca en el país ya no va a ser una responsabilidad única y exclusivamente del llamado oficialismo, en este caso el presidente Vizcarra y Peruanos por el Cambio, sino va a ser compartido con Fuerza Popular. Y creo que ese es el riesgo que se ha ido viendo en las encuestas, porque al mismo tiempo, ojo, estarán de acuerdo conmigo que más poder no necesariamente es mejor en términos de percepción. Un poderoso puede ser mal calificado por la población, y está clarísimo que Keiko Fujimori está cargando los pasivos. Ya no sé ni de quién, no sé si del gobierno, del Congreso, del conjunto, pero está cargando los pasivos, porque eso se ve en los índices de popularidad que han bajado considerablemente en la última encuesta, congresista Torres. Sí, yo de hecho quisiera ver la encuesta, ¿no? A una manera de reconocimiento de la labor que se ha hecho. Sí, puede ser que el Congreso ha sido sumamente criticado, cuestionado, pero nadie nos va a quitar que es un Congreso que no le rehuye el trabajo
y que además ha tenido, tal como Juan lo ha señalado, pues una participación importante en lo que ha sido la salida del expresidente Pedro Pablo Kuczynski y una transición adecuada hacia Vizcarra. Ahora, ahí, en ese punto, el Congreso y específicamente el fujimorismo recibió una valoración positiva. Sí. No, la población no castigó, no consideró que habían abusado, no, dijeron, muy bien, han hecho su chamba, han sacado al presidente y han hecho una transición positiva, pero no se mantuvo eso, ¿no? Sí, ahora, vamos, o sea, lo que hemos tenido durante muchísimas semanas y meses es una fijación respecto a algunos temas específicos del Congreso que no necesariamente son los más importantes. También yo creo que es válido observar en esta encuesta que por más que sean reducidos los números para todos, es importante ver que la política con mayor credibilidad es Keiko Fujimori, ¿no? Bastante por encima del presidente. También hay otra lectura que te dice, oye, el Poder Ejecutivo ha estado muy débil, salvo estas últimas semanas en donde está pretendiendo poner una agenda, y que, ojo, no tengo ningún problema con que lo pongan, pero sí yo creo que toca hacer un llamado a la responsabilidad, ¿no? Me parece muy bien que se sumen a temas que nosotros hemos venido evaluando en el Congreso desde hace muchísimo tiempo, la reforma del CNM, la bicameralidad, el tema de financiamiento, pero todo con responsabilidad. Tengamos cuidado cómo lo estamos manejando, ¿no? De acuerdo, porque efectivamente Keiko Fujimori es la política con mayor credibilidad, pero tiene 6%. Sí, pues, imagínate. Pues, no, o sea que eso es casi igual que cero, digamos. Y que no solo ella, Verónica Mendoza tiene 4%, Julio Guzmán tiene 4%, Martín Vizcarra 3%, o sea, muy es que es en ¿no? general, yo creo que la población y O sea, es algo como para aterrarse, sí, ¿no? Sí, o sea, no es algo para alegrarse Así definitivamente. es, así o sea, es. es algo que llama la atención, en todo caso. Pero lo que sí creo es que evidentemente la población pues tiene un fastidio, un hartazgo, pero que eso nos debe llamar a ser cada vez más responsables. Ahora, desde el comienzo se supo, con PPK, sin PPK, con Martín Vizcarra, se supo que este iba a ser un modelo dificilísimo, inédito, que teníamos un presidente que no tenía mayoría en el Congreso, pero que además había un partido con una mayoría insólita. ¿Esto demuestra que no se supo manejar esa combinación? Lo que sucede es que estamos viviendo una especie de convivencia forzada que no está de ninguna manera reflejada en la Constitución. Como la pareja que no se puede divorciar y está obligada a compartir esto nos debe llevar, la casa. Miguel ha sido un muy buen presidente de la Comisión de Constitución, a repensar el modelo político que tenemos, que a veces nos lleva a este tipo de convivencias que, si bien es cierto, encuentran al final soluciones, como la que señalaba Miguel, pero que son consecuencia también de una gran presión política y sobre todo un periodo que se denomina como de crispación, porque el propio modelo tiene dificultades para encontrar una solución. Por ejemplo, si estamos hablando de una mayoría hegemónica en el Parlamento, eso podría significar un cambio del jefe de gobierno solamente por decisión del Parlamento y no del jefe de Estado. Es decir, ir a un régimen ya más parlamentarista. Aquellas personas que creen que el Perú es históricamente presidencialista, como lo puede ser nuestra Constitución histórica, debemos ver ya que las circunstancias muchas veces llevan a que sea el Parlamento el que tiene la batuta. Y eso se está reflejando ahora en las encuestas. Entonces, hay un problema de modelo. En los regímenes parlamentaristas, el Parlamento tiene la batuta, pero, si mal no recuerdo, no sé tanto de teoría política, ese poder en el Parlamento se ve reflejado en el Ejecutivo también. Por supuesto, ¿no? por supuesto. Entonces hay una corresponsabilidad. Claro, pero ¿no? en estos momentos el modelo a veces te lleva a circunstancias que, si bien es cierto se desarrollan constitucionalmente, la gente no la interpreta inicialmente como un desarrollo armónico, sino como consecuencia de una gran crispación o tensión política. Y además, al no haber ese puente necesario que se hay en un régimen presidencialista, que vamos a ver si se podría o no aplicar, terminan siendo bandos encontrados, terminan siendo o pueden terminar siendo poderes encontrados, ¿no? Sí, ahora lo que sí nosotros tenemos que ser sumamente conscientes es que si bien Fuerza Popular en el Congreso es la primera minoría, porque no llegamos a ser mayoría, si bien somos la primera minoría, la población tiene que entender de que muchas veces nos toma tiempo llegar a modificaciones, no porque nosotros no querramos, sino porque
necesitamos un número de votos que va mucho más allá de lo que tiene Fuerza Popular. Bueno, nunca han sido rápidas las cosas en el Congreso. Nunca han sido rápidas, pero si a eso le sumamos el hecho de que, por ejemplo, una reforma constitucional, si no fuéramos por el lado del referéndum, requiere 2 votaciones en 2 legislaturas distintas y para lo cual necesitamos 87 votos, uno empieza a entender y decir, ok, claro, no es tan sencillo. No es que los 62 de Fuerza Popular hacen y deshacen, modifican como quieran, no. Exige un grado de entendimiento sumamente fuerte. Yo te lo digo porque en la Comisión de Constitución lo hemos vivido más de una oportunidad. Nosotros queríamos ver el tema del CNM, se hicieron varias reuniones al respecto y no se lograba, claro. Ahora cuando ya llega con un impulso adicional desde el Ejecutivo, yo creo que es favorable porque finalmente estamos centrando posiciones y vamos a tener que actuar lo más rápido posible, pero de manera responsable. Ahora, hay algo que se le perdió a este Congreso, no sé dónde, pero hay algo que se le perdió. Estoy totalmente de acuerdo en que los titulares los abarcaron las Yesenias Ponce y los televisores, y eso no es ni lo más grave ni lo más importante, ¿no? Pero si eso no hubiera tenido tanto impacto si no hubiera habido el sentimiento de que se estaban sacando leyes que necesitaba el ciudadano. Creo que, no sé, corríjame Juan, corríjame Miguel, pero ante la ausencia de sentir al Congreso mínimamente cercano al ciudadano, claro, el ciudadano está buscándote por dónde te baja la llanta, digamos, ¿no? Sí ha faltado un mínimo de labor de representación más consistente, ¿no? Yo, de hecho, en la reunión que hemos tenido hace poco dentro de la bancada, yo hacía una reflexión que creo que es importante, y es, yo creo que hemos cumplido, yo creo que nosotros estamos haciendo una labor importante dentro del Congreso, pero la agenda de la fiscalización y la agenda de control político nos ha ganado. Y si tenemos que hacer un mea culpa, yo les decía a mis compañeros, yo creo que tenemos que ser más proactivos. O sea, existen reformas que están pendientes de realizar y que nosotros no podemos solamente atender al tema de la fiscalización, que es importante, que no se me malentienda, que es importante, por supuesto, pero también tenemos que acompañarlo de otras cosas. La agenda se nos marcó a nosotros porque, claro, teníamos un tema de reconstrucción que supimos responder, tuvimos un tema de delegación de facultades que supimos responder, ¿no? Entonces, pero se los comió el lavajato. Por ejemplo, claro, ¿no? pero que también es importante, ojo, por supuesto, o sea, pero no todos los escatimemos, titulares ¿no? No pueden salir de ahí. O sea, mucho más importante era la labor del Congreso en un tema como el de las cooperativas, pero que queda opacado por, finalmente, vamos a decirlo también, ¿ah? No, pero mira, yo creo que justo en lo que está diciendo... también sirve para hacer show, no digo no es importante. No, pero mira, justo en lo que está diciendo Miguel, yo creo que radica parte del problema. Y no hay relación a lo que sucede en el Congreso, sino en lo que está pasando en la ciudadanía. Cuando ganó Keiko Fujimori esta mayoría hegemónica en el Parlamento, yo señalé que era un presente griego desde el primer instante porque le iba a pasar una factura tremenda y el tiempo así lo está confirmando. ¿Por qué? En primer lugar, se decidió que ganaba Peronos por el Cambio, ellos son los que tienen que gobernar. La agenda de reformas no necesariamente viene del Congreso. Es el Ejecutivo el que constitucionalmente señala las líneas de gobierno y estas son fiscalizadas en el Parlamento, modificadas o moderadas, pero la agenda viene del Ejecutivo, no del Parlamento. Cuando Keiko, de repente empujada por la buena voluntad, dice nosotros vamos a poner la agenda de reformas o la vamos a manejar como creamos conveniente, allí se genera el primer conflicto. Y ante la opinión pública se construye la condición que está generando que ella en estos momentos tenga la popularidad que tiene, es decir, cogobierna, por boca de ellos mismos. Entonces, cuando a lo largo de estos 2 primeros años, desde el Parlamento, se llega a un estado de desencuentro permanente en algunos casos, ¿no? Desencuentro permanente ante la opinión pública, pero internamente sí se llegan a sacar algunas leyes. Bueno, lo que generaba era de que simplemente Keiko Fujimori estaba cogobernando y eso no sucedió con ninguno de los gobiernos anteriores, a tal punto de que antes, cuando la bancada tenía problemas, la bancada de gobierno afectaba directamente al presidente, sea Toledo, sea Humala, sea Alan García. Ahora no, porque no es su bancada. Así es, ¿no? Entonces ahora los problemas de la bancada afectan directamente a Keiko Fujimori y eso es lo que está generando esta suerte de cogobierno ante la opinión pública, este problema. Les pediría que veamos nuestro WhatsApp y por favor escuchamos la respuesta del congresista Torres. A ver, ¿los tenemos, chicas? A ver. Abraham Alarcón nos dice buenas noches Abraham. El ciudadano que humilló y golpeó al inspector debe ser sancionado con todo el peso de la ley, basta de abuso. Totalmente de acuerdo, Abraham. Estamos en otro tema, pero vale la pena la aclaración. Delicia Reisman nos dice, si el Congreso tiene el poder, que hagan las cosas pensando algo en el país y no en hacer camino para el 2021.
contrariamente a ellos, se están desacreditando y no quieren verlo ni aceptarlo. Esa es la opinión de Delicia. Y Fabio Chacón dice, se debe sancionar ejemplarmente a ese sujeto malcriado y grosero. Bueno, justamente lo que debería haber es revocatoria del mandato congresista en la mitad del periodo. Eso es algo que se está pidiendo, ¿no? No, pero del 50% de los congresistas que se cambian a la mitad, ¿no? Lo que simplemente antes que Miguel diga su posición, lo que dice Delicia Reichmann es casualmente lo que piensa la mayoría de las personas, en el sentido de que el gobierno no hace cosas, el Congreso no hace cosas, al Congreso no le corresponde hacer cosas. Pero sin embargo se ve esa figura. Ese es el punto de lo que yo debo reconocer, el fujimorismo no tiene la culpa, pero le ha ocurrido. Tienen el desgaste que tiene un gobierno. Sin ser gobierno. Esa es el peor de las situaciones, claro. A ver, y es que yo discrepo acá un poco con Juan. Por favor. En realidad, yo sí creo que, claro, lo que le toca al Ejecutivo, como su nombre le dice, es ejecutar, dirigir el país, hacer las obras, tener una política determinada. Pero yo no creo que la agenda sea un tema de exclusividad de parte del Ejecutivo. El Parlamento puede tener su propia agenda. Y de hecho, nosotros empezamos con esa agenda. Cuando nosotros llegamos, empezamos a ver el tema de la reforma electoral. Se sacaron 7 leyes relativas al tema electoral, cronograma electoral, financiamiento de partidos, etcétera. También nos centramos en el tema de la micro y pequeña empresa. Llegamos de ahí de la mano con el tema de las cooperativas. Entonces, sí es válido. Yo creo que es más, es una obligación de parte del Congreso también poner una agenda específica, porque puede ser que el plan que pueda tener el Ejecutivo esté desentonado con la población. Ahora. O que simplemente se cubran necesidades distintas. Hay ciertas cosas que empuja el Ejecutivo, otras cosas que empuja el Parlamento. Sí. Ahora comentando uno de los WhatsApp que te han llegado que dice, oigan, deberían dejar de pensar en el 2021. Sí, coincido. Uno debe legislar en el momento, pero también tiene que mirar hacia el futuro, no solamente, evidentemente, respecto de las elecciones. A mí me parece, en mi humilde opinión, que el presidente de la República en las últimas semanas está escuchando más bien consejos para llegar hacia el 2021. Me parece que ha cambiado su discurso y eso me lleva un poquito de preocupación. No tengo ningún problema con que él suba a este carro que ya veníamos avanzando en lo que se refiere a reforma electoral, la reforma del Poder de Justicia. Me parece excelente. Aplaudo de que el presidente de la República se sume a ese esfuerzo. Pero lo que sí me preocupa es que nos lleve a un discurso populista que no necesariamente pueda ser mucho responsable, ¿no? La confianza, pero ¿crees que esto va mirando a una posible elección en el 2021? Ojo, que no sería reelección. Al señor Vizcarra no lo eligieron, eligió el señor Kuczynski, ¿no? Sí, él ha dicho que no. Y espero, ¿no? Espero en realidad que su visión sea cumplir estos años y claro, terminar su periodo. Sí. Ahora hubiera sido genial que pensaran ustedes más en el 2021, porque prefiero pensar en lo que tenemos que hacer. Pero es que es interesante dejar el país que quisieran gobernar. Eso hubiera sido una excelente ruta, porque a nadie le interesa encontrar un país defalcado, sin instituciones, quebrado. No, al contrario. Bueno, pero esa es la agenda que nosotros tenemos. Es una agenda que, como te he dicho, si bien haciendo un mea culpa, hemos tenido momentos en los cuales hemos visto reducido la fuerza, dedicándonos al tema de la fiscalización. Tenemos que retomarlo ahora, tenemos que darle la mayor de las importancias, ¿no? Ahora, es tan rara la situación que resulta que tener mucho poder no es buena noticia, ¿no? Según esto que estamos viendo. Es una gran responsabilidad. Exacto. Pero tampoco nos podemos alegrar porque el presidente salga por debajo de la señora Keiko Fujimori y que el Ejecutivo salga tercero en la línea de instituciones más importantes. O sea, ahí hay un tema que el gobierno tiene que leer con atención, ¿no? Bueno, está muy bien convocar un referéndum, pero el presidente Vizcarra es el presidente de la República, ¿no? Mira, lo que sucede es que en el caso del presidente Vizcarra está sufriendo la inercia, ¿no? de lo que ha pasado en los 2 primeros años. Es una persona que tiene poco más de 4 meses en el cargo y por lo tanto hay una inercia que definitivamente se refleja en estas encuestas. Ahora, el presidente está en su derecho de plantear posición, y si eso significa llegar a un nivel de debate con el Parlamento, pues eso construye legitimidad. Ahora, yo de acuerdo con que plantee posición que trate de conectar con el pueblo, totalmente de acuerdo. Pero lo que no estoy de acuerdo es que relajamos un poco el tema de la responsabilidad. Y eso yo lo puedo ver en los proyectos de reforma constitucional. Si me llega un proyecto de ley de reforma constitucional donde el artículo 1 dice
El objetivo de esta norma es lograr una bicameralidad. Artículo 2. La Cámara será unicameral. Ya, de acuerdo. No, un momentito. Son proyectos de ley separados. No en el mismo... Hacemos una apuesta. Juan. Allí hay le una... encantan las apuestas Lo que sucede y las gana todas. Le debo como 8 chifas. No te lo recomiendo. No te lo recomiendo. Pero mira, lo que voy... Mira, el presidente... No vamos a ir al presidente cuando plantea proyectos de ley está básicamente generando o gatillando el debate. No debemos ver eso como una cuestión que no se va a discutir, sino no los presentaría en el Parlamento. Y... Proyecto de ley 3187. Artículo 1... habla sobre la bicameralidad. Artículo 2, unicameral. Pero él está planteando acá la modificación. No, pero estás hablando el artículo 1 dice, objeto de esta ley de acuerdo. Vamos a la bicameralidad. Lo que sucede es que podríamos discutir y la gente no lo va a entender. Será una cámara única. Entonces, yo no digo que esté mal. No quiero sonar como dice claro, pero estamos entrando al detallismo. El presidente ha construido bien. Lo que sucede es de que hay modificaciones que al final la Constitución la tiene que ver con un criterio holístico, integral, los impactos que tiene y las modificaciones. De acuerdo, es perfectible y tampoco no es fácil, ¿ah? O sea, lo que les ha tocado no es fácil. Pero no podemos denominar irresponsabilidad a lo que es el inicio de un debate que como hace mucho tiempo no se planteaba en el país. No, y yo creo que eso es importante. No. Desde el presidente de la República, desde este 28 de julio, estamos hablando, a diferencia de los últimos 18 años, de algo que él ha planteado en un mensaje a la nación y que ha tenido una correlación y un seguimiento en el Parlamento. Eso me parece a mí fantástico. Lo que yo no creo que sea correcto, puede ser válido desde el punto de vista político, pero no correcto en términos de lo que se está viendo ante la ciudadanía, es que no hay ese mismo sentido de urgencia que el país reclama. Cuando te escucho a ti o a Úrsula señalar, esto se puede dar en 2 legislaturas o podemos tomarnos el tiempo, no estoy planteando una posición de crítica hacia eso, sino de reflexión ante la ciudadanía. Hay un sentido de urgencia que el presidente ha captado muy bien y por lo tanto él dice, hagámoslo a la brevedad. Pero de parte del Parlamento, de voceros importantes, en este caso la misma vocera de la bancada, dice, podemos verlo en 2 legislaturas. Eso, ante la opinión pública, ¿a qué suena? A que no hay sentido de urgencia. ¿Y a quién por extensión hace daño? A Keiko Fujimori. Entonces, ese sentido de urgencia es el que yo me permito señalar para que se tome en cuenta en el proceso de debate y lo hagamos a la brevedad. Sí, ahora yo creo que sí hay un sentido de urgencia. De hecho, que Úrsula, como expresidenta de la Comisión de Constitución, haya tenido toda esta voluntad y esmero de poder poner el tema de bicameralidad en discusión, es un gran paso. Vamos, o sea... Úrsula convocó a una serie de especialistas en tema y veníamos discutiendo. Yo por eso cuando me dicen, oye, ¿qué les parece estas nuevas ideas que propone el presidente? Pero es un ratito. O sea, la modificación del Consejo Nacional de Magistratura, el bicameralismo, el financiamiento, son temas que nosotros o ya habíamos resuelto o habíamos estado en de acuerdo, camino. Miguel, pero mira... Sí. Yo creo que todo eso es válido y los que estamos allí vemos el detrás de cámaras en el Parlamento, sabemos de tus esfuerzos y los que ha tenido Úrsula. Pero ante la opinión pública, cuando viene, por ejemplo, un código electoral como el de Patricia Donaire y se le pone de lado porque se ve la reforma desde otro punto de vista, la señal que se transmite es de que definitivamente no existen las prioridades. Por eso yo creo que también, mira, hoy día una encuesta de CPI nos da 1,5% de popularidad al Parlamento. Es realmente inédito. Pero, ¿cuál es el problema? Que se le atribuye, una vez más usó la palabra por extensión, a la fuerza que tiene la hegemonía ahí, o a la primera minoría, como la quieres llamar tú, Fuerza Popular. Y la verdad es por el esfuerzo que yo veo en diversas comisiones, así mis amigos de la República me critiquen, yo sí veo de que hay esfuerzos en determinadas comisiones de parte de Fuerza Popular y cuando hemos querido entendernos, nos hemos entendido. Entonces, pero si no se capta ese mensaje de la opinión pública, de que tenemos que trabajar en conjunto y más que buscarle la perfección, entender de que hay un sentido de urgencia para las reformas, sobre todo de justicia, pues simplemente creo que fue importante, el dígito va a ser 0 en la próxima. Yo creo que el discurso de ayer a hoy se ha aligerado un poco. Creo que no era una muy buena idea decir no vamos a poder o no queremos plazos
sin ni siquiera haberlo intentado. Creo que es más realista decir, bueno, vamos a chambear, vamos a poner todo nuestra parte, vamos a ver hasta dónde llegamos, ¿no? Y creo que nosotros hemos demostrado que cuando la población y el Ejecutivo lo han requerido, nosotros hemos sabido estar presentes. Ahora, decretos legislativos, reconstrucción, decreto de urgencia, cooperativas, o sea, todos esos hitos son momentos en los cuales el Ejecutivo decía, necesitamos urgente esto. Y nosotros no fue que nos volteamos, nos hicimos los locos, sino que nos metimos a fondo en el tema. Y lo sacamos en tiempo récord. Pero lo que sucede es que ahorita, disculpa Pati, como tú sabes perfectamente, en estos momentos cuando vemos todo esto de los audios, indiscutiblemente nos afecta. ¿Por qué? Mira, el día de hoy, por ejemplo, un colega tuyo me llamaba y me decía, ¿y por qué no aceleran? Una colega, ¿y por qué no aceleran el tema de la investigación a Chávarri? Que es uno de los temas que entonces yo le decía, hay un plazo en el reglamento, pero no lo puede acelerar, no puede. Y entonces yo hoy día en la subcomisión de acusaciones constitucionales señalé, así con absoluta claridad, si yo encuentro sanción, no tengan la menor duda o infracción, que lo voy a decir. Y si no lo encuentro, pues también lo voy a decir, así me enfrente a todo el mundo. No, a mí no me van a llevar de la nariz. Pero en segundo lugar, los plazos son importantes. Tenemos que respetar no solamente el debido proceso, sino lo que significa la subcomisión de acusaciones constitucionales en términos de lo que se está observando al país como respetuoso de un Estado de Derecho. Ahorita vamos a entrar en ese tema porque justo vamos a hablar de las acusaciones constitucionales pendientes en el Congreso de la República, pero nos gustaría escuchar, nos han pasado un audio de WhatsApp, me parece. Buenas noches. Les decía, ¿por qué no se está tratando el asunto de eliminar la inmunidad parlamentaria? Esa es la razón por la cual el pueblo no quiere saber nada del Congreso. No es que no queremos que el Congreso se cierre, que no haya reelección. No, el asunto está en la inmunidad parlamentaria. Entran al Congreso muchos delincuentes que se amparan en ella y durante 5 años los estamos manteniendo. Muy bien, señora Hopkins, le agradecemos su participación con ese audio de WhatsApp. Sí. Y creo que a raíz de lo del congresista Ríos, ¿es? Sí, Benicio Ríos, gracias por recordarme el nombre. Queda claro que yo creo, no sé, podría acotarse la inmunidad más, ¿no? Yo creo que está, lo que pasa es que yo creo que la población no conoce algo. Primero es que está bastante bien acotada, en el sentido de que no existe inmunidad por actos que nosotros hayamos realizado antes. De acuerdo. ¿Okay? Por o eso sea que el señor Ríos hace rato debería estar preso, ¿no? Exactamente. Él tiene pues una inmunidad, o sea, no tiene esta cobertura que le da la inmunidad. Pero también, para ser responsables, tenemos que decir de que, por ejemplo, yo entendí la inmunidad cuando hablé con Víctor Andrés Belaúnde, porque él me comentaba y me decía que en su lucha contra el clan Orellana, Orellana lo bombardeaba de denuncias. Entonces, claro, esa es una manera a través de la cual tú puedes limitar, anular casi a un congresista de la República. Entonces, no es porque sea una bollería. Pero ¿qué pasa, por ejemplo, si un congresista insulta a un ciudadano? No. Es que el congresista en su calidad de congresista está protegido por la inmunidad parlamentaria. Entonces, no... Es ahí donde definitivamente tenemos que mejorar el trabajo en la Comisión de Ética. Pero esa es la flagrancia y... También es cierto. ¿no? Y si es un agravio... Lo ponen inmediatamente a disposición del Congreso, el Congreso tiene que tomar una decisión. Porque yo creo que si se arreglan esos detalles, o sea, si la gente siente que el congresista se excede y comete una falta, un agravio, un delito... Tiene que funcionar un mecanismo de control. No podemos esperar 5 años a que se termine su mandato. El problema no es la inmunidad, sino las personas. Ya estamos hablando de un sistema. La inmunidad es una institución parlamentaria que en un país sin una organicidad, ¿no? Sin una estabilidad en las reglas de juego, pues simplemente es necesario. Bueno, por lo que dice Víctor Andrés García Pero no Belaúnde, le levantaron al señor Ríos la inmunidad de arresto y por eso es que se escapó. No, y de acuerdo, pero por eso te digo, pues, el problema somos las personas. Yo creo que en la medida de que el Congreso funcione adecuadamente y sancione a quien lo merece y no caiga en el llamado otoronguismo, ¿no? Enfermedad clásica de los países sin instituciones, pues simplemente la inmunidad sí es un atributo que desde mi punto de vista, y esto lo digo a título personal y no como en nombre de mi bancada, sí creo yo que es fundamental para ejercer la fiscalización. Pues de lo contrario, te paraliza cualquier esfuerzo fiscalizador, un juicio, una demanda. Entonces, o sea, no puede dejarse al descubierto o desprotegido el congresista, pero tampoco se puede convertir en un escudo para que haga lo que le da la gana. Ahora también, claro, también, sí.
Después de la pausa seguimos con él también. Vamos a una pausa rapidito, ya volvemos. El presidente Martín Vizcarra, que ha encontrado un derrotero, ha encontrado una forma como tomar posesión de su cargo, cómo sentirse más presidente de la República, no está dispuesto a soltarla y se pronuncia con firmeza sobre algunos temas que a la población le interesan. Eso es el tema de debate con nuestros invitados. Veamos. Le quiero decir a Arequipa y al Perú que no vamos a retroceder, que pueden haber muchas voces, que pueden criticar los proyectos, que pueden decir este proyecto lo podría mejorar si es que le hago este cambio. ¿Y por qué no lo hiciste antes? El problema no es de ahora, el problema es de hace 5 años, 10 años, 20 años. O sea, si sabías cómo debería ser el proyecto, ¿por qué no lo dijiste en su oportunidad? ¿Por qué has dejado pasar tanto tiempo para recién tratar de buscarla sin razón? El referéndum sí va. Y es lo que hicimos, el referéndum va. Todo está bien en el Ministerio Público. Yo creo que debería exigirse una autocrítica en el Ministerio Público, porque no puede ser que en el momento en que necesitamos recuperar la confianza en nuestras instituciones, tenemos una institución del sistema de justicia que no goza de la confianza de la población, y tenemos que hacer también cambios. No dará marcha atrás. Un enérgico Martín Vizcarra pidió celeridad al Congreso de la República respecto a los proyectos presentados por el Ejecutivo. Otra institución cuestionada por el presidente fue el Ministerio Público, a quien le pidió una autocrítica sobre su trabajo. Bueno, sobre el referéndum hemos hablado bastante, creo que está bastante claro que ese es el caballito de batalla del presidente Vizcarra. Hay que decirlo, en la práctica puede resultar siendo un problema si es que no se logra consensuar un texto y si la reforma sale de cualquier manera, pero políticamente, sí. Cualquier político que tuviera eso no lo suelta, pues, ¿no? Nuevamente, no tengo ningún problema con que el presidente de la República los pones de Fuerza Popular tienen que empezar con su disclosure siempre. No tengo ningún problema con que quiera conectar con la población, pero tiene que ser responsable. Él dice, a ver, ¿por qué no lo hiciste antes? Oye, espera un ratito, porque antes yo no tenía un solo proyecto en donde el artículo 1 se contradice con su artículo 2. O sea, por favor, o sea, si me vas a enviar alguna cosa que ayude, enhorabuena. Pero, Juan, yo creo que han debido pedir tu apoyo ahí. Me llama la atención, ¿eh? Porque el ministro Ceballos, yo le tengo una gran consideración. Me parece que es una persona muy preparada y todo, y me llama la atención que se le haya pasado este tipo de errores. Y que no nos vengan a decir, ¿y por qué no lo solucionaron antes? Vamos, estamos en proceso de hacerlo. Lo mismo nos decían, ¿sabes qué? Con el tema de las cooperativas. Y decíamos, a ver, ¿será porque es la primera vez que Fuerza Popular tiene una gran cantidad de votación? A mí me decían, pero durante años, sí, pues durante años, cuando nosotros no llegábamos a los 30 y pico congresistas, no podíamos hacerlo. Hoy, después de 14, 15, 16 años, se logró la ley de supervisión. De acuerdo, pero ya hemos discutido bastante al respecto, pero por ejemplo la reforma electoral no se hizo completa. O sea, hay varias cosas... No, pero se avanzó y yo ahí sí tomo la responsabilidad. Juan estaba mencionando hace unos minutos, decía, el código electoral, pero vamos un ratito. A ver, yo como presidente de la Comisión de Constitución de ese entonces tuve que tomar una decisión y no me arrepiento, porque yo dije, a ver, nos embarcamos en hacer el código electoral y es muy probable que no terminemos de discutirlo y por lo tanto lleguemos a las elecciones municipales con la norma desfasada, o priorizamos lo urgente. Y el día de hoy yo le quisiera preguntar a los de la OMP, al Jurado Nacional de Elecciones, si por ejemplo no están felices de la vida de tener una ley de cronograma electoral como la que tenemos ahora. Lo que pasa es que no sé a quién le vas a preguntar, porque ya no cada vez menos funcionarios de la OMP. De acuerdo, pero ese es un buen punto. Es decir, no se logró hacer todo, se hizo lo que se pudo, pero esta es lo urgente. Esta es una coyuntura especial, porque al bien, mal, regular, nos parece figuretti, no figuretti, pónganle ustedes el adjetivo que quieran, pero cuando el presidente dice,
nos tenemos que poner a trabajar en esto y Sí. no, ya estamos todos mirando al mismo lado, digamos, ¿no? Sí, yo le Porque respondería es muy... bienvenido, ya estábamos en esto, bienvenido. Ahora, y me yo creo parece que- muy bien porque vamos a avanzar Mira, más rápido en ese Yo creo sentido. que el presidente ha tenido reflejos políticos para cambiar la vuelta a la tortilla Quiere y que conectar al con la Congreso población. todavía le falta encontrar Pero su está manera bien. de convivir con eso, ¿no? Pero mira, Miguel es interesante, siempre he ¿Sí? señalado que Miguel es una persona muy razonable. Por lo tanto, la responsabilidad no es un asunto de forma, sino de fondo. Entonces, desde ese punto de vista, el presidente está actuando con bastante responsabilidad, porque más allá de los proyectos de ley y los errores semánticos que puedan haber, hay una cuestión que es sintonizar con la población ante un evento como el del sistema de justicia que está colapsado y que exige una actitud firme del presidente. El presidente, por otro lado, es el jefe de Estado y tiene todo el derecho del mundo a hacer invocaciones al presidente del Congreso, al presidente del sistema de justicia, al presidente de la Suprema, al Ministerio Público y al propio Poder Ejecutivo, y lo está realizando y me parece completamente válido. Ahora, en cuanto a la celeridad, que en algún momento también se mencionó en este discurso, yo soy el congresista delegado para indagar sobre el fiscal Chávarri. Es Y- bien grave lo que está pasando porque el fiscal Chávarri acaba de iniciar una investigación contra el señor José Domingo Pérez. Ha pedido además una investigación interna en Fiscalía sobre cómo se están filtrando los audios. Yo, De acuerdo, pero mira, yo no o sea, a puedo... mí me parece que el señor está actuando un poco contra Yo su solamente propia gente. quisiera hablar de lo que corresponde De acuerdo. a la inquietud del presidente y puedo dejar el resto para que lo hable Miguel, porque yo no puedo Ya, de ni hacer acuerdo. adelanto de opinión ni cosa por el estilo, pero sí señalar que nosotros en el Parlamento vamos a ser muy escrupulosos de todo lo que signifique el respeto al reglamento. Es una cuestión que nos compete constitucionalmente y sobre todo porque tenemos que salvaguardar el debido derecho, el debido proceso, que yo creo que es fundamental en acciones como esta. Y por otro lado, decirle a la opinión pública que en la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales siempre en estos 2 años hemos trabajado así. Ha habido casos en que la prensa apostaba por un fallo en tal sentido y nosotros hemos fallado en estricto respeto a la Constitución y el señor presidente puede estar tranquilo desde ese punto de vista de que vamos a trabajar con objetividad, imparcialidad y mucho profesionalismo. Lo que pasa es que a ustedes les toca ver el lado más, si el señor ha cometido o no actos ilícitos. El problema es también la sostenibilidad de una persona en el cargo dados todos estos cuestionamientos. Estamos hablando nada más y nada menos que el fiscal de la nación. Y no ayuda, ¿ah? El señor no ayuda con su comportamiento. No sé qué A ver, opina el señor congresista. Tampoco puedo adelantar posición porque esto va a terminar llegando a la Comisión Permanente. Donde ya soy titular. Qué suerte la que Sin tiene el día del embargo- fiscal Chávarri con mis invitados. Sin embargo, lo que yo sí recojo es lo que mencionaba Juan hace unos minutos en el sentido de que vayamos con cuidado, vayamos responsablemente cumpliendo cada una de las etapas, porque nuevamente si corremos podemos tropezar y podemos terminar ayudando. A veces las personas nos dicen, oye, pero ¿por qué no lo has sacado? Espérate un ratito, porque si yo decido sacarlo o decidimos sacarlo de buenas a primeras, mañana regresa con una acción de amparo. Y a ver si ahí no nos van a decir, lo que pasa es Eso que es en para actuar con realidad irresponsabilidad. ustedes hicieron esto para que pueda regresar. Entonces tenemos que tener muchísimo cuidado. Ahora yo le pediría, le rogaría al presidente de la República, que está bien, nuevamente, si quiere conectar con el pueblo, no hay ningún problema, pero que sea responsable también con la institucionalidad. Porque claro, primero afiló baterías y dijo Consejo Nacional de Magistratura, que estábamos todos evidentemente de acuerdo. Luego enfiló hacia el Congreso de la República, luego está yendo hacia el Ministerio Público. Mira, puede cuestionar todo lo que desee, pero tengamos cuidado. Y mira quién te lo dice, ¿no? ¿Y de qué grupo parlamentario? O sea, tengamos cuidado con modelos autoritarios, donde se debilita la institucionalidad. Nosotros ya hemos pasado por esto. Y nosotros Ahora, tenemos que tener hay mucho varias cuidado con formas ello. de debilitar la institucionalidad. Una es a través de la imposición, del autoritarismo. No, pero no me vas a decir ¿no? que todos los fiscales son corruptos. No, pero el problema es, por ejemplo, al señor Chávarri lo ratifica una Junta de Vocales Supremos, ¿no es cierto? Donde se necesitaban 3 votos de 5. Uno fue el señor Tomás Gálvez, el otro el señor Víctor Rodríguez y el otro fue el mismo señor Chávarri. Bueno, el señor Rodríguez ha tenido que renunciar a la Junta de Fiscales Supremos porque está implicado en este tema de los audios. Entonces, ¿qué clase de soporte tiene un fiscal que se ha mantenido en su puesto con 3 votos, uno de los cuales es suyo y otro es de uno de los señores que se ha tenido que ir?
Bueno, yo quisiera No, no hablar es del poca sistema cosa, de ¿no? justicia, ¿no? Más que de la particularidad del fiscal. Yo creo que el presidente está más bien en defensa de la institucionalidad cuando ve que surgen todos estos audios que afectan directamente a toda la forma como se construye justicia en el país, ¿no? Entonces, es cierto, hay jueces, y yo mismo lo he señalado, el doctor Héctor Ramamore, por ejemplo, me parece un magistrado de primer nivel que está viendo la reorganización del Callao, y así como él hay varios jueces y fiscales que son de primer nivel y son personas correctas y honradas, pero lamentablemente pues este tema de los audios coloca sobre el tapete una generalización que a veces hace daño, y sucede con el mismo Parlamento. No, pero yo ahí siempre te digo, corregiría, Juan, con todo respeto, no a veces. Toda generalización no, pero siempre es mala. Pero, por supuesto, el que generaliza absuelve, siempre digo eso, ¿no? ¿Por qué? Porque al final conviertes a todos en lo que quiere el marginal, ¿no? O sea, todos somos iguales. Y lo mismo sucede con el Parlamento en nuestro caso. Hay gente que trabaja permanentemente y muy bien en comisiones, pero sin embargo todo el mundo se olvida de eso porque todos somos iguales. Y en ese caso específico yo creo que el presidente está actuando no solamente en sintonía, sino que creo que es una exigencia de la nación y que ha encontrado el respaldo. Mira, otro ejemplo. Hace muy poco yo señalaba públicamente que me parecía muy bien el papel que estaba haciendo Daniel Salaverry. ¿Y por qué? Porque me parecía una actitud correcta, que se cuestionó por recibir al fiscal cuando era un acto eminentemente protocolar y no tenía absolutamente nada que ver con algún tipo de preferencia. Pero sin embargo se cuestionó un acto de eminente, de cortesía básica, ¿no? Y luego, con la forma como se está actuando, con las convocatorias permanentes para que de esa manera, a las diversas comisiones o a las instancias del Parlamento, para que de esa manera el trabajo se dinamice, ¿no? Y, sin embargo, hay personas que no les gusta ver ese nivel de cortesía política, ¿no? Simplemente ya uno está echado a los brazos del antagónico, del fujimorismo. No, yo creo de que el Parlamento está cumpliendo con su función en los tiempos adecuados y de acuerdo a lo que las exigencias del momento nos plantean, ¿no? Y yo creo que la ciudadanía tiene que confiar en que hay un trabajo adecuado en el Parlamento para este caso específico de los audios. Bueno, y tiene que haber cierta transparencia y además el problema es que, claro, y ese es otro punto importante. Al otro día me preguntaban, ¿y qué pasa cuando se saca en estos métodos? Por ejemplo, el juez Inostroza, ¿en calidad de qué está? De juez. Nadie lo ha votado, ¿no? Estas personas dejan sus puestos, que están, pero no dejan sus condiciones de magistrados, por sospecho que tampoco dejan de recibir un sueldo y tampoco dejan de ser personajes vinculados a la administración de justicia. Entonces es bien difícil lo que está pasando. Sí, pero ¿no? nuevamente tenemos que tener un poco de tranquilidad y prudencia. Y respetar la institución. Exactamente, porque hay procesos que tenemos que seguir, que tenemos que respetar. Ahora, tiene que y que nos hacerse... tiene que garantizar que sea quien fuere. O sea, acá no tenemos que ver a la persona. No. O sea, tenemos que ver la situación en la que se encuentra, el cargo que ostenta, qué es lo que presuntamente ha cometido y resolver sobre eso. Y tiene que ser, esa decisión tiene que ser impecable. y Mira, si me transparente. permite, Totalmente. Una cosa que pasó hoy día en la subcomisión en relación al juez Inostroza. Cuando ingresan nuevas acusaciones, se acumulan y se tiene que otorgar un plazo adicional. ¿Qué decidió hoy el presidente de la subcomisión de acusaciones constitucionales? Para evitar que se siga dilatando con la acumulación, simplemente lo que se ha hecho ahorita, allí queda y sobre eso investiga Horacio Pacori. Y lo que viene va a tener una dinámica distinta de eso para que no se dilaten y se tenga que ir otorgando plazos adicionales en función de la acumulación. Eso es, respetando el debido proceso, pensar no solamente en la exigencia del presidente, sino en la exigencia ciudadana de culminar con con esta indagación a la brevedad. Hacemos todo lo que podamos, pero sin embargo eso respetemos el mínimo de proceso. Solo una pregunta así, sin pensar en el señor Chavarri en general. ¿Una mentira puede ser causal de una destitución en un cargo como ese? O sea, ¿puede considerarse una falta como para Ahí sí nos pides adelantar opiniones. No, claro, no podemos. ¿Nada? ¿Ni un poquito? Para nada. No puedes decir ni un poquito, ya, ok. No. El silencio otorga. No. Vamos a ver cuál es nuestro último tema de debate. proceso. Pero está bien, respeto el hecho de que cualquier cosa que digan puede ser después usada para no tomar o no asumir una decisión que ustedes tomen. Vamos rápidamente a ver cuál es nuestro último tema antes de despedir el programa.
Les llegó la hora a los intocables ediles y los cuellos blancos del Callao. Personajes que en este momento representan el nivel más alto de corrupción. La Fiscalía pidió 3 años de prisión preventiva para los miembros de estas bandas. Prisión preventiva para los intocables ediles, que eran los que manejaban el distrito de La Victoria a su antojo, y los cuellos blancos del Callao, que además representan una, hasta donde tenemos entendido, una presunta red criminal dedicada específicamente al narcotráfico. Lo que une ambos casos, que resulta sumamente preocupante, es el vínculo entre esta corrupción y los gobiernos regionales y locales, ¿no? El Callao pareciera estar infectado, pero desde el juez hasta no sé, el señor que abre la puerta del puerto, por decirlo de alguna manera. Hay como una red de corrupción y por suerte ya no las pasamos mostrando las burriers que se cogen en el aeropuerto, que está muy bien, porque por cada kilo de coca que esa señora lleva amarrada en la barriga, hay toneladas de coca que salen por el puerto del Callao, ¿no? ¿Qué hacemos? Porque se vienen elecciones locales y regionales y la facilidad con la que se arman estas mafias preocupa muchísimo, ¿no? Sí. O sea, lo hemos tenido en Ancash. A ver, yo creo que lo primero es que tenemos que saludar la labor que está cumpliendo tanto la policía como la fiscalía. Así como hay cosas que se les puede criticar, hay cosas que se les tiene que reconocer. Ahora, hay que ser muy claros en el tema de que hay que respetar la independencia, la autonomía, la fiscalía va a hacer su trabajo y yo te soy totalmente transparente, Patricia. A mí el caso, por ejemplo, de Antonio Camayo me ha sorprendido muchísimo. Sé que, y además lo he visto en otras oportunidades, fomentas el trabajo de los microempresarios, Sí. se gusta ver qué están haciendo, y parecía un buen ejemplo. Claro que sí, o sea, de hecho nosotros en ningún momento escondíamos la relación que, por ejemplo, yo mantenía con Antonio. A mí me da risa e indignación a la vez cuando decían, miren, en tal año lo entrevistó y dijo que era su amigo. ¿Y cuál es el descubrimiento? Por supuesto que sí, así como también le dieron el premio de líderes del emprendimiento, de los emprendedores en el cambio, del diario El Comercio y todo. Claro, todos lo veíamos a Antonio Camayo como una persona que verdaderamente conectaba, una persona que tenía una historia que contar que era digna de admiración. Ahora, que de ahí pasemos a que pueda estar implicado en otros temas, pues evidentemente a muchos de nosotros nos sorprende. Yo quiero decir que yo espero que la Fiscalía actúe con todo el profesionalismo, con toda la objetividad. Evidentemente vamos a respetar total y absolutamente la autonomía, y si tenemos que colaborar en algo, tendremos que colaborar. Yo me habré reunido con Antonio muchas veces, porque evidentemente si mi tema es el de la micro y pequeña empresa, el del tema de emprendimiento, ¿cómo no voy a escuchar a una de las personas que era uno de los casos más emblemáticos que existía? En todo caso, esperemos que la verdad se abra paso, ¿no? Y que también las responsabilidades que se puedan hallar terminen aplicando la ley que corresponde, ¿no? De acuerdo. Simplemente para aclarar las cosas, ¿hubo financiamiento a tu campaña de Antonio Camayo me parece Camayo? que asistió a 2 eventos en los cuales yo realicé, ¿no? Y está debidamente registrado y está anotado. De acuerdo, No tengo de acuerdo, hay que ser transparente en al eso, respecto. porque en realidad creo que sorprendió a muchísima gente. Pero uno se pregunta cómo ocurre, cómo pasa, ¿no? No me refiero a una amistad, me refiero a ¿Cómo terminamos escuchando, que a mí hasta ahora nadie me puede explicar, la lógica de que el juez supremo, el señor Inostroza, llame al señor Camayo porque hay un auto abandonado en la puerta de su casa y el señor Camayo le prometa mandarle un patrullero? O sea, ¿en dónde estamos para que un señor X tenga acceso a la policía con más facilidad que un juez supremo? Bueno, O sea, primero... ¿por qué pasa que nuestras instituciones parecen estos quesos suizos en los huecos Están se van perforados. metiendo todo tipo de personajes, ¿no? Bueno, primero reconozco el coraje político Sí, le agradecemos, de Miguel. Realmente lo pinta el cuerpo entero como caballero. Y nadie tiene por qué saber, pues, el detrás de cámaras que tienen algunos sujetos cuando plantean algún tipo de relación con nosotros. No, además coincide con una suerte de imagen de líder empresarial que Camayo Así llevaba, es, ¿no? y por eso yo felicito la posición. ¿Qué es lo que se necesita en estos momentos de transparencia? Dar la cara y decir claramente las circunstancias, cómo se desarrollaron. En lo otro, sí hay un problema mayor, creo yo.
Yo creo, y yo no tengo la menor duda en ese sentido, de que esto ya se retrotrae a la época de Chimpún Callao. Desde que nosotros nos hicimos de la vista gorda, y hablo de nosotros en general, cuando el señor Alex Curi, por ejemplo, contrataba delincuentes para que trabajaran en el serenazgo pues, del Callao y se pasaba como un especial en el dominical, pues ahí se estaba generando el germen de lo que luego se ha convertido en un partido político que desde mi punto de vista le hace mucho daño al Callao y que luego va permeando el sistema de justicia a tal forma que yo creo de que esta prisión tiene sentido si es que se llega a desarticular toda la red. banda, claro, Toda porque la si red. no es un golpe efectista Porque y no pasa nada, es ¿no? como un piloto y luego se extiende a todo el Estado. Lo que hemos visto en Ancash, por ejemplo, es similar. Ahora, hay cosas que yo creo que tienen que irse perfeccionando. Independientemente del nivel de la persona, del delito que podría haber cometido, pues todavía están en etapa de indagación. Yo no estoy de acuerdo con que las cámaras ingresen a las casas. Esa es una cuestión. Ahora, con lo que estoy en tengo completo entendido que desacuerdo. las cámaras entran a las casas Pero por de un la tema de Fiscalía. registro, exacto. Pero está bien, pero que no lo propaguen en los medios de comunicación. acuerdo. A mí me Totalmente de parece acuerdo. que va contra el derecho humano de cualquier No, y persona además están los verlos en niños, pijama con ¿no? los niños. Están los niños. Eso es algo atroz, ¿no? contra lo cual estoy... Y no Total. conozco a ninguno de ellos, ¿eh? O sea, al señor Camayo, ¿no? No, además Pero es indigno que luego la persona que se está sometiendo a la justicia, como te digo, es un ser humano que puede haber cometido errores o delitos, eso lo determinará la justicia, pues esa parte es la que no me gusta. Pero el otro lado de la Fiscalía y lo que significa el trabajo que tiene que hacer, pues se tiene que desarticular, pues este es un estímulo. Mira, No, y además veamos lo que está pasando en La Victoria. es que el sistema, mira, hoy día hablábamos en la el comisión... alcalde de la mafia, sí. En la comisión de descentralización hoy día, Carlos Domínguez señalaba como parte de su eje un proceso de real reforma del Estado que involucra a las municipalidades. Una vez con Jorge del Castillo y Marisa Glave, conversamos con el Contralor a raíz de unos problemas que habían en Barranco en relación a la forma como se están desarrollando algunas obras, y el Contralor decía, yo no puedo hacer nada por la autonomía. Entonces, hay cosas que tenemos que revisar que tienen que ver con la fiscalización interna a nivel de regidores y por otro lado con qué es una real autonomía, pues lo que vemos en Lima es un estímulo para la corrupción. ¿no? Es una jungla. Y hay que, vamos a insistir, así como los partidos políticos tienen la responsabilidad de quienes llevan al Parlamento, tienen la responsabilidad de quienes llevan a las alcaldías. Sí. O sea, lo sentimos mucho por el señor Castañeda, pero la respuesta que ha dado la población no es válida. No es, bueno, pues ya yo ya los voté, No, pues él los puso ahí, ¿no? Sí, no, de hecho tenemos una gran responsabilidad por las personas que llevamos a un cargo público. Creo que cada uno de los partidos tiene que esmerarse, mejorar los filtros que tienes, pero también creo que el Estado tiene que proporcionarnos mejores herramientas. De acuerdo. En la última oportunidad, cuando veíamos las listas congresales, muchas veces hicimos uso de esta mesa única. Ventana única. La ventanilla única está donde te da todos los datos de antecedentes y a veces no aparecían. Claro. Entonces, también en honor a la verdad, veamos ese tema. Un dato curioso, ¿no? El otro día me estaba diciendo un organismo no gubernamental, me decía, ustedes han puesto en la ley de financiamiento esta que quieren desconocer, pero que sí existe y que ha sido bastante buena, han puesto de que el Poder Judicial tiene que señalar quiénes han sido sentenciados para que no puedan aportar. ¿Cuál ha sido la respuesta del Poder Judicial? No, no estamos en condiciones de poder hacerlo. Entonces, vamos, o sea, nos piden que elijamos mejor, totalmente de acuerdo. Es nuestra responsabilidad, tenemos que hacerlo, tenemos que abocarnos a ello, pero necesitamos también herramientas. Claro. ¿No? Muy bien, clarísimo. Entonces sí, esperemos que el estado de las herramientas y que los partidos hagan su parte. ¿Tenemos un último WhatsApp para despedirnos? Sí, un mensaje, ahí lo tenemos. El referéndum es la más clara demostración de democracia. ¿Por qué los padres de la patria le tienen miedo a la libre determinación del pueblo? Sí. No Pero es miedo, no es miedo. Antonio Vendezuera Sí. y Fabio Chacón, ahorita terminamos de responderles, la inmunidad debe desaparecer. Es un escudo que permite a los congresistas evadir la ley. Yo te diría que no es Y tenemos un audio más, ¿lo tenemos? ¿Un mensajito en audio? Me gusta que el público... Buenas noches. Referente al tema que están tratando en su programa sobre el poder político de los personajes en Perú, en el caso de la señora Keiko yo creo que lo que le tiene el pueblo es temor. Esto demuestra que no se supo manejar. Y en el caso del presidente Vizcarra su poder sería igual a esperanza, a una actitud esperanzadora de parte de las cosas que se están proponiendo hacer. Es un Vizcarra Loera.
Yo- No, pero está bien, pero Está mira, bien, está bien. eso demuestra que el presidente está sintonizando. De acuerdo, Y pero... creo que es absolutamente válido y el Parlamento no es que se pliegue, sino también que interprete. Y yo creo que lo único que nos nosotros falta... creo que le damos la bienvenida a No, que pero se mira, sume lo lo que ya único que nos estábamos falta es haciendo. ese sentido de urgencia que yo creo que y es respecto al referéndum, lo único que quisiera decir es, oigan, imagínense qué felices estamos nosotros. Este año se cumplen 25 años de esta Constitución y, por cierto, la Constitución de 1993 es la que introdujo el referéndum a como nuestra herramienta, realidad. así es. Yo quería terminar solamente mandarle un fuerte abrazo a Leila, nuestra compañera en el Congreso, nuestra vicepresidenta del Congreso, que hoy día por segunda vez es mamá. Ah, qué bonito. Bienvenida a Alma Rosa y, Felicitaciones. y Nada. ojalá que podamos trabajar en que haya un mejor país cuando tú Por crezcas. supuesto, que todas las mujeres puedan ser madres y que disfruten su maternidad. Nosotros nos despedimos, pero no nos vamos a olvidar de algo muy especial. Nuestra querida Arequipa. Así que nos vamos con Carnaval Arequipeño. Gracias por acompañarnos. Un saludo especial para esa lindísima ciudad que está de fiesta. Muchas gracias.